Hace aproximadamente 4.000 años, la galaxia había decidido que el progreso solo podía avanzar en una dirección, hacia adelante. Y avanzar significaba biodomos con clima controlado, reguladores atmosféricos personales y la eliminación completa y absoluta de cualquier cosa que se pareciera remotamente al trabajo manual. El colectivo galáctico, una extensa burocracia de 207 especies que apenas lograban ponerse de acuerdo sobre lo que constituía una pausa adecuada para el almuerzo, al menos había llegado a un consenso en este tema. Sufrir las inclemencias del tiempo era cosa de primitivos, lo que hacía que la situación actual en Cairo 7 fuera especialmente incómoda. El planeta en sí era un sueño húmedo geológico, si es que se pueden tener sueños húmedos con cosas que están perpetuamente congeladas. Cairo 7 se encontraba en la zona habitable de su estrella, como un polo en el congelador, técnicamente presente, obstinadamente sólido y absolutamente empeñado en hacer que todo a su alrededor fuera incómodo. El mundo contaba con formaciones glaciales más antiguas que la mayoría de las civilizaciones espaciales, núcleos de hielo que contenían datos atmosféricos de millones de años y temperaturas que podían describirse como hostiles para la química orgánica. Naturalmente, a los científicos les encantaba. La expedición había sido organizada por el Instituto Beriano de Ciencias Planetarias, una organización con más credenciales que sentido común. Habían reunido un equipo de especialistas de primera categoría, xenogeólogos, analistas atmosféricos y un oficial de seguridad cuya principal cualificación parecía ser parecer intimidante en tres entornos de gravedad diferentes. También habían contratado a un consultor humano, aunque la documentación oficial evitaba cuidadosamente explicar por qué. Thex, el líder de la expedición, medía exactamente 2,3 metros de altura cuando estaba completamente erguido, lo que ocurría la mayor parte del tiempo, ya que los realanos consideraban que encorvarse era una falta moral. Su especie había evolucionado en un mundo de alta gravedad, donde todo era denso, eficiente y vagamente rectangular. El propio Thex se parecía a un archivador móvil con demasiadas extremidades y un rostro que sugería que se había sentido personalmente ofendido por la existencia del universo. Consultó su tableta de datos, una de las 7 que llevaba consigo en todo momento, e hizo un ruido que su traductor interpretó como un suspiro, pero que probablemente significaba algo más parecido a un descontento administrativo. Las muestras del núcleo del sector 7 se están procesando dentro de parámetros aceptables, anunció a la zona común de las cápsulas habitables. Deberíamos tener los resultados preliminares en 6 horas estándar. Quillnox, la especialista medioambiental Cephrite, no levantó la vista de su propia serie de pantallas. Los Cephrite eran el resultado de que la evolución decidiera que las medusas tenían la idea correcta, pero necesitaban más tentáculos y bioluminiscencia. Flotaba en su arnés de movilidad, con varios apéndices bailando a través de interfaces holográficas, su cuerpo translúcido pulsando con colores que indicaban o bien una profunda concentración o bien una leve indigestión. Con los Cephrites era difícil saberlo. Las lecturas atmosféricas son fascinantes, murmuró, que era lo que decía sobre literalmente todo. Las proporciones de nitrógeno y oxígeno en los estratos de hielo sugieren un cambio climático drástico hace aproximadamente 80.000 años. Absolutamente fascinante. Moran, el oficial de seguridad creliano, gruñó desde su posición cerca de la entrada del hábitat. Los crelianos eran lo que la galaxia obtenía cuando pedía guardaespaldas, y la evolución entregaba algo que parecía un oso fusionado con un tanque y que había decidido ponerse de pie. Cubierto de escamas gruesas y oscuras y con suficiente masa muscular como para ser considerado una formación geológica, Moron trataba cada situación como un posible escenario de combate, incluido el almuerzo. El perímetro de seguridad se mantiene, informó, como si el páramo helado del exterior supusiera una amenaza inminente. No se detectan hostiles dentro del alcance del escáner. No hay hostiles en este planeta, dijo con la paciencia de alguien que había mantenido esta conversación a diario durante 3 semanas. Apenas hay vida microbiana.
Estamos literalmente solos en una bola de hielo. Ahí es cuando te atrapan, murmuró Moran con tono sombrío. El cuarto miembro de la expedición estaba sentado en un rincón haciendo algo con un cuchillo y un trozo de madera. Jack Torres, contratista humano y fuente de recurrentes dolores de cabeza administrativos, llevaba una hora tallando. El programa traductor no tenía ni idea de lo que significaba tallar y seguía sugiriendo alternativas como meditación ritual con cuchillo o destrucción compulsiva de materiales. Los humanos eran relativamente nuevos en el colectivo galáctico. Se unieron hace unos 70 años, después de lograr finalmente un viaje fiable más rápido que la luz, e inmediatamente molestaron a todo el mundo preguntando por qué ciertas cosas se hacían de determinada manera. La galaxia tenía respuestas muy específicas a estas preguntas, porque así era como siempre se habían hecho. ¿Y podrían los humanos dejar de tocar las cosas, por favor? Jack tenía 34 años estándar, lo que lo convertía prácticamente en un anciano según los estándares de las especies que alcanzaban la madurez en 6 semanas. Tenía el tipo de rostro que sugería que había visto muchas cosas, que la mayoría de ellas no le habían impresionado y que había decidido reírse del resto. Tenía el pelo oscuro y perpetuamente desordenado, de una forma que desafiaba los esfuerzos de su casco por mantenerlo en orden. Llevaba el equipo de expedición estándar como todos los demás, pero había insistido en traer varias cajas de equipo personal que los escáneres de inventario habían marcado como herramientas primitivas de interés arqueológico. Ya sabes, dijo Jack sin levantar la vista de su tallado, el pronóstico del tiempo parece malo para esta noche. Consultaron 3 tabletas diferentes simultáneamente. El pronóstico no ha cambiado. Ciclo nocturno estándar de El Cairo 7. La temperatura ha bajado a 162 de hectómetros, 40 horas estándar de oscuridad. Todo dentro de los parámetros esperados. Nuestras cápsulas habitables están clasificadas para 100 de ¿verdad? Dijo Jack. ¿Y la erupción solar? ¿Qué erupción solar? Los tentáculos de Quillox dejaron de moverse. Jack señaló hacia arriba con su cuchillo. La que está ocurriendo ahora mismo comenzó hace unos 20 minutos y debería alcanzar la ionosfera en la próxima hora más o menos. La cara de Lex hizo algo complicado. Los verianos no tenían muchas expresiones, pero habían perfeccionado la mirada de alguien que descubre que el universo ha presentado la documentación equivocada. No había ninguna erupción solar en ninguna de las predicciones de actividad estelar. Sí, a las estrellas no les importan las predicciones, dijo Jack, mirando finalmente hacia arriba. Simplemente hacen lo suyo. He estado observando las fluctuaciones de las lecturas del campo magnético desde esta mañana. Es el patrón clásico previo a una erupción. ¿Puedes leer los datos del campo magnético? Preguntó Quilnox, con sus colores cambiando a un sorprendente tono púrpura. No, pero puedo leer el equipo que lee los datos del campo magnético. Está todo ahí. Jack señaló uno de los monitores ambientales que todos habían estado ignorando porque funcionaba correctamente, y funcionar correctamente era aburrido. Dex revisó sus tabletas, luego las revisó de nuevo, y luego hizo un sonido como si un archivador se cayera por las escaleras junto a las lunas fracturadas de Renner. Tiene razón, el impacto de la erupción solar será en aproximadamente 43 minutos. Clase M7. ¿Es grave?, preguntó Min, llevando la mano a su arma. No se puede disparar a una erupción solar, dijo Nod con esa actitud. Significa que Quilnox explicó, con la paciencia de alguien que trata habitualmente con agentes de seguridad, que nuestros sistemas electromagnéticos pueden sufrir una interrupción temporal. Nada grave. Las cápsulas habitables tienen blindaje redundante. Jack volvió a tallar. Quizá convenga preparar los generadores de reserva. Los generadores de reserva son automáticos. Thex dijo que todo es automático. Somos una expedición científica moderna, no una primitiva colonia superficial. Las luces parpadearon. Luego se apagaron por completo. La iluminación de emergencia se encendió de inmediato, bañando todo con un pálido resplandor rojo que hacía que todos parecieran muertos o dramáticamente amenazantes. Tex apuñaló sus tabletas. Las 7 se habían apagado.
Los tentáculos de Quillox bailaban frenéticamente por sus pantallas, que de repente no respondían. Moran sacó su arma porque, por supuesto, lo hizo. Sistemas automatizados, dijo Jack alegremente, sin dejar de tallar a la luz de emergencia. La temperatura en el hábitat comenzó a bajar inmediatamente. Las cápsulas estaban aisladas, sin duda, pero el aislamiento solo ralentizaba la pérdida de calor. No la detenía. Y cuando la temperatura exterior era de menos 40 grados y bajaba rápidamente al ponerse el sol, la pérdida de calor era menos una sugerencia cortés y más una certeza termodinámica. Los generadores de reserva deberían activarse, dijo, con un tono de voz que sugería que estaba tratando de convencerse a sí mismo, tanto como a los demás. Esperaron. No pasó nada. Deberían, señaló Quillox, siendo deberían la palabra clave. El hábitat crujió cuando la diferencia de temperatura comenzó a ejercer presión sobre los materiales. Se formó condensación en las paredes interiores y comenzó a congelarse inmediatamente. Los cristales de escarcha se extendieron por las ventanas como una obra de arte agresiva. Explica, gruñó Morden, con el aliento ahora visible en el aire. Los Krells eran de sangre fría en el sentido literal, y sus movimientos ya se estaban volviendo lentos. Thex consultó sus tabletas, se dio cuenta de que seguían sin funcionar y hizo un gesto de profunda frustración. La erupción solar ha interrumpido todos los sistemas electrónicos. Las copias de seguridad redundantes estaban en la misma red de circuitos. El blindaje requiere energía activa para funcionar. Esto no se ajusta a ningún protocolo. Así que estamos en una caja sin energía, dijo Jack, levantándose y estirándose. En un planeta donde la temperatura va a alcanzar los 60 grados bajo cero en las próximas horas, sin calefacción, sin electricidad y con una noche que durará 2 días. Correcto, dijo Thex con tristeza. Genial, yo lo arreglaré. 3 cabezas alienígenas o equivalentes se volvieron para mirarlo. Lo arreglarás, repitieron lentamente. Tú, un contratista sin credenciales de ingeniería, repararás sistemas avanzados de control climático que actualmente están sufriendo una falla catastrófica en cadena debido a la interferencia de la radiación estelar. No, dijo Jack, caminando hacia sus maletas de herramientas. Voy a evitar que nos congelemos mientras esperamos a que la radiación desaparezca y los sistemas se reinicien. ¿Cómo? Preguntó Quilnox, con sus colores cambiando a un confuso verde chartreuse. Jack abrió su primera maleta de herramientas y sacó un hacha real, con mango de madera y cabeza de metal, que parecía pertenecer a una exposición de museo titulada Cómo los primitivos asesinaban a los árboles. Una historia. Voy a hacer fuego. El silencio que siguió fue profundo. Fuego, dijo. Sí, vas a provocar una combustión incontrolada. ¿Combustión controlada? Corrigió Jack. Esa es la idea, es una locura. Kilnock dijo, el fuego es uno de los desastres fundamentales. Es lo que ocurre cuando la química falla. Civilizaciones enteras han sido destruidas por el fuego. Civilizaciones enteras se han construido con fuego, replicó Jack, echándose el hacha al hombro. Los humanos lo utilizamos durante aproximadamente 1 millón de años antes de descubrir la electricidad. Se puede ajustar la temperatura, es flexible en cuanto al combustible y la interfaz de usuario es extremadamente intuitiva. El traductor de Moon tuvo dificultades con lo que dijo a continuación, pero finalmente se decidió por el humano desea invocar la antigua llama del caos para alejar la muerte del hielo. Claro, Jack dijo eso, pero con menos poesía. Voy afuera a cortar leña. El aislamiento del hábitat durará tal vez 2 horas antes de que todos nos convirtamos en paletas de hielo. Necesito hacer un fuego y construir un refugio antes de eso. Esto va en contra de todos los protocolos de seguridad, dijo el semanario. Sí, bueno, los protocolos de seguridad están actualmente congelados junto con todo lo demás. ¿Vienes o te quedas? Tex miró sus tabletas muertas. Miró la escarcha que se extendía por las paredes. Miró a Quilnox, que ya temblaba con su arnés, y a Morden, cuyos movimientos se estaban volviendo notablemente más lentos. El humano tiene razón, admitió Quilnox. No tenemos tecnología funcional y la temperatura central está bajando.
Su solución, aunque primitiva y aterradora, es al menos una solución. Está bien, dijo Thix, pero voy a documentar todo para la investigación. ¿Con qué?, preguntó Jack, señalando las tabletas muertas. Vamos todos. Coged algo de abrigo y seguidme. Y Moon, trae tu arma. El Krell se animó. ¿Por qué? Porque llevar cosas te hace sentir útil, y necesito que te mantengas activo. Se pusieron su equipo para exteriores, diseñado para excursiones cortas, no para una supervivencia prolongada, y siguieron a Jack al gélido páramo. El sol se estaba poniendo, lo que en Shiro 7 era menos una puesta de sol y más una declaración de guerra. La temperatura ya era de menos 43 grados y bajaba rápidamente. El viento aullaba a través de los campos glaciares, llevando cristales de hielo que golpeaban sus trajes como balas microscópicas. La cápsula habitable se alzaba solitaria en la llanura helada, rodeada por un bosque de árboles cristalizados a unos 200 metros de distancia. Jack comenzó a caminar hacia el bosque con la confianza de alguien que ya había hecho esto antes. «Esos árboles están completamente congelados», gritaron, luchando por seguirle el ritmo. «¿Cómo piensas cortarlos?», preguntó él. «Con mi hacha», respondió Jack. «Eso no es una respuesta». «Claro que lo es. Me has preguntado cómo y te he dicho que con mi hacha. Esa es, literalmente, la respuesta completa». Llegaron al bosque, donde los árboles se erigían como estatuas congeladas en poses de sufrimiento perpetuo. Jack examinó varios antes de seleccionar uno. Un ejemplar relativamente delgado, de unos 4 metros de altura. «Atrás», dijo. Luego blandió su hacha. El sonido del metal golpeando la madera congelada resonó en todo el glaciar. Los cristales de hielo explotaron en el punto de impacto. Jack volvió a golpear una y otra vez. Cada golpe le era preciso, controlado y, aparentemente, causaba daño, porque el árbol comenzó a desarrollar una muesca en forma de cuña en su tronco. Está reduciendo manualmente la integridad estructural hasta que la fuerza gravitacional complete el proceso de tala, dijo Quillnox con asombro. He leído sobre esto. Se llama tala. Se llama violencia contra los bots, murmuró Thex. El árbol ya está muerto, dijo Jack entre golpe y golpe. Lo está desde hace unos 1000 años. Solo estoy ayudándole a pasar a su siguiente etapa como energía térmica. Eso no tiene sentido, dijo Vex. Lo tendrá en 1 hora más o menos. El árbol cayó con un crujido que sonó como si se rompiera la corteza del planeta. Jack empezó inmediatamente a podar las ramas con una eficiencia que sugería una cantidad inquietante de práctica. En 10 minutos, había reducido el árbol a secciones manejables y había empezado a cortar otro. «Vamos a necesitar muchos de estos», explicó. «El fuego necesita combustible. Más madera significa más tiempo de fuego. Más tiempo de fuego significa que no moriremos. Vuestra civilización se construyó realmente sobre el fuego, ¿no?», preguntó Quillnox. «Oh, sí, fuego, agua, herramientas básicas y una cantidad irracional de terquedad. La terquedad podría ser la parte más importante. Cuando Jack había talado y procesado 6 árboles, el sol se había puesto por completo. La temperatura había bajado a 54. Moon se movía como si estuviera bajo el agua. La respiración de Dex se había vuelto dificultosa. La bioluminiscencia de Quillnox parpadeaba. «Muy bien», dijo Jack, recogiendo un montón de leña. «Coged todos un poco y seguidme. Vamos a construir más cerca de la cápsula habitable para protegernos del viento». Transportaron la leña como una cadena de alienígenas muy fríos y muy confundidos. Jack eligió un lugar en el lado de Lee de la cápsula habitable donde la estructura bloqueaba lo peor del viento. Empezó a colocar la leña de forma aparentemente aleatoria, pero probablemente se trataba de alguna antigua geometría humana. «Primero, construimos la estructura del fuego», explicó, colocando los troncos más grandes en un cuadrado aproximado. «Luego construimos el refugio a su alrededor. El fuego proporciona calor. El refugio atrapa el calor. Termodinámica básica, solo que aplicada manualmente en lugar de a través de sistemas automatizados». «Fascinante», murmuró Quillnox entre un castañeteo que no era exactamente de los dientes. Jack sacó de su mochila lo que parecía una pequeña varilla
y un material fibroso. Esto es una varilla de Faraón. Rayo este acero contra ella. Produce chispas. Las chispas encienden la yesca. La yesca enciende la leña menuda. La leña menuda enciende la leña gruesa. Son 4 pasos, dijo. Nuestros sistemas solo necesitaban un botón. Vuestros sistemas son actualmente ladrillos congelados muy caros. Mis 4 pasos funcionan ahora mismo. Golpeó la varilla del faraón. Las chispas brotaron en el haz de yesca preparado, una especie de material vegetal seco que había traído consigo. Las chispas prendieron. Una pequeña brasa brillaba en el nido de fibras. Jack sopló suavemente sobre ella. La brasa creció. Apareció humo. Entonces, con un sonido realista, recordando un viejo chiste, apareció la llama. Los 3 alienígenas saltaron hacia atrás. «¡Se está extendiendo!», gritó Morón. «Se supone que debe extenderse», dijo Jack, transfiriendo con cuidado la yesca en llamas a la leña preparada. «Así es como funciona el fuego. Consume combustible y produce calor». La leña se encendió. Pequeñas llamas lamían hacia arriba. Jack echó ramitas más grandes, luego ramas pequeñas, avivando el fuego gradualmente. En 5 minutos, tenía una llama respetable. Las llamas bailaban hacia arriba en la oscuridad helada. El calor se irradiaba hacia afuera en ondas. Calor físico real, no electrónico. Quillnox se acercó, extendiendo sus tentáculos hacia el calor. «Esto es extraordinario. La producción térmica es significativa. La reacción química se mantiene por sí sola mientras se le proporcione combustible. Y oxígeno», añadió Jack, colocando troncos más grandes alrededor del fuego. «El fuego necesita combustible, oxígeno y calor. Si se elimina cualquiera de ellos, se apaga. Se llama el triángulo del fuego. Los humanos lo aprendimos más o menos al mismo tiempo que aprendimos que comer bayas equivocadas te hace ver a tus antepasados. Vuestra especie aprendió química básica a base de prueba y error», preguntó Tex. «Sobre todo error. Sí, muchos errores. Luego anotamos lo que funcionaba y lo llamamos ciencia». Jack siguió construyendo. Utilizando más madera, mantas de emergencia y algo de cuerda de sus provisiones, construyó un refugio inclinado sobre el fuego. La estructura era rudimentaria pero funcional, creando un espacio que atrapaba el calor ascendente y bloqueaba el viento. Todos dentro, dijo, se arrastraron al refugio como alienígenas muy inseguros que entraban en el nido más extraño del mundo. El fuego crepitaba frente a ellos, y el calor se reflejaba en las mantas de emergencia que cubrían sus cabezas. La temperatura dentro del refugio ya era notablemente más cálida que los 58 grados bajo cero del exterior. Los movimientos de Mon se estaban volviendo menos lentos. Los colores de Quillnox se estabilizaron en un azul verdoso más saludable. Tex dejó de hacer ruidos angustiosos como los de un archivador. «Esto está funcionando», dijo Tex con evidente sorpresa. «Tu primitiva tecnología de combustión está manteniendo nuestra temperatura corporal». «Sí, es curioso cómo las cosas que han funcionado durante 1 millón de años siguen funcionando», dijo Jack, echando otro leño al fuego. Al fuego no le importan las actualizaciones de software ni los puertos de carga compatibles. Le das combustible y te da calor, así de sencillo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, observando cómo bailaban las llamas. El fuego crepitaba y chisporroteaba, lanzando ocasionales chispas hacia la oscuridad. El bosque olía a bosques antiguos y reacciones químicas. El calor empapaba sus cuerpos fríos y entumecidos. «Tengo una pregunta», dijo Quillnox finalmente. «Si esta tecnología es tan eficaz, ¿por qué la civilización galáctica la abandonó?» Jack se encogió de hombros. «Por la misma razón por la que abandonasteis todo lo demás que requería habilidad, progreso, comodidad y eficiencia. ¿Por qué aprender a hacer fuego cuando se puede pulsar un botón? ¿Por qué pulsar un botón cuando se pueden usar comandos de voz? ¿Por qué usar comandos de voz cuando los sistemas pueden anticipar tus necesidades? Al final se optimiza todo el conocimiento real. Esa es una visión bastante cínica del avance tecnológico», dijo. «¿Lo es?
¿Qué pasa cuando tu tecnología falla y nadie recuerda cómo hacer nada sin ella? Tex se quedó en silencio. Los verianos solían navegar por las estrellas, dijo finalmente, antes de que tuviéramos sistemas de posicionamiento estelar. Hay registros históricos de los primeros viajeros espaciales que utilizaban la mecánica celeste y los cálculos manuales para atravesar los sistemas solares. Nosotros también, dijo Jack, lo llamábamos navegación celeste. Los marineros la utilizaron durante miles de años. Algunos humanos todavía la aprenden por si acaso. ¿Por si acaso qué?, preguntó Moron. Por si acaso todo, tu sofisticado equipo falla y te encuentras en un planeta helado deseando saber cómo hacer fuego. Otro silencio, este más contemplativo. Los crelianos solían nadar, dijo M en voz baja. En agua real, océanos, ríos, lagos. Antes de que sintetizáramos entornos de entrenamiento acuático, las crías aprendían de sus padres. Era ineficaz y a veces peligroso. Pero aprendisteis, dijo Jack, y entendisteis el agua porque la experimentasteis directamente, no a través de una simulación. Sí, asintió Moron. La primera vez que vi un océano real en un mundo colonial, no lo reconocí. Pensé que era un fallo. El agua se movía de forma extraña. Los tentáculos de Quilnox se rizaron avergonzados. Los cefritos solían navegar por los gradientes químicos del océano de nuestro mundo natal antes de que desarrolláramos sensores de corriente y algoritmos de navegación. Los antiguos podían detectar concentraciones minerales a grandes distancias. Se consideraba una habilidad esencial para la supervivencia. ¿Tú puedes hacerlo?, preguntó Jack. No, admitió ella. Ninguno de mi generación puede. Nunca tuvimos que aprenderlo. Jack echó otro leño al fuego. Los humanos tenemos un dicho: úsalo o piérdelo. Las habilidades que no se practican se olvidan. El conocimiento que no se transmite desaparece. Vuestras civilizaciones se volvieron tan buenas en facilitar la vida que olvidaron cómo hacerla posible. ¿Y los humanos no?, preguntó Thex. Oh, olvidamos muchas cosas. La mayoría de los humanos tampoco saben hacer fuego. No saben cazar. No saben navegar sin GPS. No saben cultivar alimentos. Dependemos tanto de nuestra tecnología como vosotros. La diferencia es que algunos de nosotros seguimos aprendiendo las técnicas antiguas: acampar, hacer senderismo, técnicas de supervivencia. Las practicamos por diversión, pero siguen ahí si las necesitamos. ¿Por qué?, preguntó Quilnox. Si no las necesitáis, ¿por qué mantener habilidades obsoletas? Jack pensó en ello mientras el fuego crepitaba. Porque saber hacer algo por ti mismo, aunque sea algo sencillo, significa que nunca estás completamente indefenso. Y porque hay algo satisfactorio en usar las manos y el cerebro para resolver un problema directamente. Al fuego no le importan mis credenciales, mi especie o mi nivel tecnológico. Si hago bien el trabajo, obtengo calor. Eso es honesto, algo que los sistemas automatizados no son. El viento aullaba fuera de su refugio. La temperatura seguía bajando. Pero dentro, alrededor del fuego, cuatro seres muy diferentes de cuatro mundos muy diferentes se sentaban calientes y vivos. Nunca entendí el atractivo de acampar. Thex dijo que parecía deliberadamente incómodo. Esa es la idea, dijo Jack. Te pones un poco incómodo para recordar cómo estar cómodo. Practicas estar frío para saber cómo calentarte. Los humanos que acampan no intentan recrear condiciones primitivas. Mantienen habilidades que tardaron miles de generaciones en desarrollar. ¿Y tu civilización fomenta esto?, preguntó Modern. Algunos lo hacemos. Otros piensan que estamos locos. Así es la humanidad. Nunca nos ponemos de acuerdo en nada, excepto en que probablemente deberíamos tener un plan B. Los colores de Quilnox cambiaron a un ámbar pensativo. El colectivo eliminó la redundancia en favor de la eficiencia. Los sistemas redundantes se consideraban una asignación de recursos innecesaria hasta que fallaba el sistema principal, dijo Jack. Entonces la redundancia parece bastante inteligente. Mantuvieron el fuego durante toda la larga noche. Jack les enseñó cómo alimentarlo, cómo reconocer cuándo necesitaba más combustible, cómo colocar los troncos para obtener el máximo rendimiento calorífico. Los alienígenas aprendieron con el torpe entusiasmo de los estudiantes
que descubren una materia que no sabían que existía. Vex demostró ser sorprendentemente hábil colocando los troncos. La fuerza de Moon le hacía excelente para romper los trozos más grandes en otros más pequeños. Quillnox utilizó sus múltiples apéndices para realizar varias tareas simultáneamente, manteniendo el fuego y organizando el suministro de leña restante. Hablaron de sus mundos, sus especies, sus historias. Compartieron historias sobre los antiguos exploradores remnianos que habían cartografiado su sistema solar utilizando solo matemáticas y paciencia. Mordin describió las tradiciones krellianas de enseñar a las crías a cazar en bosques reales antes de que el entrenamiento virtual lo hiciera obsoleto. Quillnox explicó la ceremonia Sephrite de disolución, en la que los ancianos regresaban al océano y se convertían en parte del gradiente químico por el que alguna vez navegaron. Jack les habló de las acampadas humanas, de aprender a hacer fuego con su abuelo, de las rutas de senderismo y de dormir bajo las estrellas, y de la satisfacción especial de preparar café al fuego. Los humanos realmente construís vuestra cultura en torno a la incomodidad, ¿no? Observó Thex. La construimos en torno al desafío, corrigió Jack. Hay una diferencia. La incomodidad es lo que ocurre cuando las cosas salen mal. El desafío es lo que ocurre cuando te pones a prueba deliberadamente. Escalamos montañas no porque necesitemos estar en la cima, sino porque escalarlas nos enseña quiénes somos. Eso es muy filosófico para un hombre que golpea árboles con un hacha. Kill no dijo, «Señora, no tiene ni idea. Espere a oír mis teorías sobre el secado adecuado de la leña». La noche se alargaba fuera. Chairo 7 era un infierno helado. Dentro de su pequeño refugio, mantenido por la leña y la obstinación humana, 4 seres se mantenían calientes y vivos. Finalmente llegó el amanecer, pintando el paisaje helado con tonos azul pálido y rosa. La temperatura comenzó a subir hasta alcanzar los 45 grados bajo cero. Jack había mantenido el fuego durante toda la noche, alimentándolo regularmente mientras los alienígenas dormían por turnos. En el horizonte divisaron luces, luces de naves. La erupción solar había pasado. Los sistemas se estaban reiniciando. El equipo de rescate había llegado. 3 elegantes naves descendieron sobre el glaciar, aterrizando con la silenciosa eficiencia de la tecnología avanzada. Un equipo de respuesta a emergencias emergió, liderado por un coordinador talvexiano cuyos tentáculos faciales vibraban con preocupación y confusión. Recibimos su señal de emergencia cuando los sistemas volvieron a funcionar, dijo el coordinador. ¿Están heridos? La cápsula habitable muestra un fallo completo del sistema climático. Todos ustedes deben estar sufriendo de hipotermia grave o dejó de mirar el fuego. ¿Es eso un evento de combustión controlada?, preguntó con el tono de alguien que descubre que sus hijos adolescentes han construido un reactor nuclear en el garaje. Se llama fogata, dijo Jack, apagándola cuidadosamente con puñados de nieve. La usamos para no morir. Ese no es el protocolo de emergencia estándar. El protocolo de emergencia estándar estaba completamente congelado, así que improvisamos. El coordinador miró cómo habían sobrevivido usando tecnología de combustión primitiva. Los métodos de los humanos, aunque poco ortodoxos y aterradores, eran eficaces, admitió. Mantuvimos temperaturas centrales soportables durante 40 horas estándar, utilizando solo fuentes de combustible orgánicas y reacciones químicas. Extraordinario, murmuró el coordinador. Tendré que presentar un informe, varios informes, posiblemente una nueva categoría de informes. Fueron transportados de vuelta a la estación de investigación principal, donde los equipos médicos confirmaron que, contra todo pronóstico, todos estaban bien. Mejor que bien, en realidad. La temperatura central de Mordon era más alta de lo que había estado en semanas. El equilibrio químico de Quillox era óptimo. De alguna manera, había perdido el dolor de espalda crónico que había estado ignorando durante 3 años. Dormir en el suelo cerca del fuego aparentemente tiene beneficios terapéuticos, dijo el oficial médico, desconcertado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Los humanos, dijo Jack. Nosotros lo sabíamos. Lo sabemos desde hace 1.000.000 de años. La noticia de su supervivencia se extendió por la estación de investigación como, bueno,
como la pólvora. Los científicos aparecieron con equipos de escaneo, queriendo analizar los subproductos residuales de la combustión. Los oficiales de seguridad presentaron informes preocupados. Los administradores trataron de averiguar qué protocolo se había violado y se rindieron después del número 47. El coordinador solicitó una demostración detallada de las técnicas primitivas de supervivencia de Jack. Jack accedió y encendió otra hoguera en una zona de seguridad designada. Mientras docenas de científicos observaban con la fascinación de los investigadores que observan la tecnología alienígena, él explicó cada paso, les mostró las herramientas, describió los principios, ellos tomaron notas, lo grabaron todo. Trataron una hoguera básica como si fuera revolucionaria, lo que desde su perspectiva, en cierto modo lo era. Esto cambia las cosas, dijo Quillnox, observando la demostración de Jack. Si podemos mantener las funciones vitales utilizando solo materiales y procesos químicos de origen local, no dependemos de la tecnología. No estaremos indefensos si los sistemas fallan. Bienvenido a lo que los humanos llaman autosuficiencia, dijo Jack. Deberías probar a cocinar al fuego. Realmente cambia el perfil de sabor. No nos adelantemos, dijo Thex, pero ya estaba consultando sus tabletas, ahora funcionales, y tomando notas sobre el desarrollo del plan de estudios y los protocolos de formación. Moon practicaba con un hacha bajo la supervisión de Jack, con movimientos cuidadosos y precisos. Mis antepasados eran guerreros, dijo. Luchaban con espadas y garras. Siempre pensé que esas habilidades eran obsoletas. Nada es obsoleto si funciona, dijo Jack. Las hachas no son solo armas, son herramientas. Te permiten moldear tu entorno directamente en lugar de esperar a que una máquina lo haga por ti. La noticia llegó a la División Galáctica de Gestión de Emergencia. Los métodos de Jack se convirtieron en un caso de estudio. Se propusieron programas de entrenamiento para la supervivencia. Se desató una discusión sobre si enseñar habilidades primitivas era un pensamiento progresista o una barbarie regresiva. El debate se extendió por toda la galaxia a través de reuniones de comités, trabajos de investigación y acaloradas discusiones académicas. Mientras tanto, Jack empacó su equipo y se preparó para su próxima misión. Otro mundo helado, otra expedición, otro grupo de científicos que habían optimizado su capacidad para manejar problemas reales. ¿No te preocupa la controversia?, preguntó Thex, ayudándole a cargar el equipo. La gente lleva discutiendo sobre la mejor manera de hacer las cosas desde que los dos primeros humanos miraron una roca y discreparon sobre su utilidad, dijo Jack. Deja que discutan. Algunos aprenderán, otros no. En cualquier caso, yo seguiré sabiendo cómo hacer fuego. Te tomas con mucha calma el hecho de que puedas revolucionar los protocolos de emergencia galácticos. Gracias. Fui de acampada. Eso es todo. Lleváis tanto tiempo pulsando botones que hacer algo con las manos os parece revolucionario. Ese no es mi problema. Aún así dijo, gracias por mantenernos con vida. Dele las gracias a mi abuelo. Él fue quien me enseñó que saber hacer cosas básicas nunca es un conocimiento inútil. La lanzadera de Jack despegó, dejando atrás Kio 7. Abajo, los glaciares continuaban con su existencia milenaria, completamente indiferentes al breve drama de los seres orgánicos y sus fallos tecnológicos. 3 meses después, la Iniciativa de Habilidades de Supervivencia en Emergencias de los Colectivos Galácticos lanzó su primer programa de formación. Era opcional, era controvertido. Según los críticos, era un desperdicio de recursos enseñar técnicas obsoletas. Pero la inscripción se disparó. Thex impartió el curso principal, explicando por qué la dependencia tecnológica creaba vulnerabilidades. Modun impartió clases de habilidades físicas, enseñando a los alumnos a utilizar herramientas básicas. Quillnox desarrolló el plan de estudios, creando módulos completos sobre resolución manual de problemas. Lo llamaron el Protocolo Torres, en honor al humano que los había mantenido con vida con nada más que un hacha, algo de madera y conocimientos que la mayor parte de la galaxia había olvidado. Jack, al enterarse de esto, se rió hasta llorar. Estaba en otra expedición, esta vez a un mundo desértico,
donde la temperatura alcanzaba los 60 grados durante el día. Los científicos se quejaban de que sus sistemas de refrigeración eran ineficaces. Jack les enseñaba a construir estructuras de sombra y a recoger condensación para obtener agua. Parecía que algunas cosas nunca cambiaban. De vuelta en la sede de la Administración Central del Colectivo Galáctico, el Comité de Respuesta a Emergencias se reunió para debatir el protocolo Taurus. El comité estaba formado por 47 representantes de diferentes especies, cada uno con opiniones firmes sobre si era necesario enseñar habilidades manuales de supervivencia o si era innecesariamente primitivo. La votación para incluir técnicas de encendido de fuego en la formación de emergencia terminó en empate. El desempate recayó en un administrador beliano que había pasado 40 horas en un planeta helado, alrededor de una hoguera y recordaba lo que se sentía al estar caliente gracias al esfuerzo directo en lugar de a la automatización del sistema. La moción se aprobó por un voto. En toda la galaxia, miles de millones de seres continuaban sus vidas dependiendo de una tecnología que funcionaba perfectamente hasta que dejaba de hacerlo. La mayoría nunca aprendería a hacer fuego, a construir refugios o a resolver problemas con sus manos en lugar de con sus dispositivos. Pero algunos sí lo harían. Y en planetas remotos donde los sistemas fallaban, las temperaturas bajaban y las situaciones pasaban de estar controladas a ser catastróficas, habría personas que sabrían que el fuego, gestionado adecuadamente, era uno de los amigos más antiguos de la humanidad, no un desastre que temer, sino una herramienta que respetar. La galaxia, lentamente y a regañadientes, comenzó a recordar lo que sus antepasados habían olvidado. Que la supervivencia no consistía en tener la mejor tecnología, sino en saber qué hacer cuando la tecnología no era suficiente. Mientras tanto, Jack Torres continuó su trabajo, viajando de mundo en mundo, enseñando a los científicos cómo no morir gracias a sus competencias básicas y sus conocimientos acumulados. Nunca lo llamó revolucionario, simplemente lo llamó acampar. Y en algún lugar del frío silencio entre las estrellas, el universo se rió de la ironía de que las civilizaciones más avanzadas de la galaxia volvieran a aprender lecciones que los primitivos habían descubierto cuando vieron por primera vez un rayo y pensaron, me pregunto si podríamos hacer que eso sucediera a propósito. El progreso, al final, era un círculo, y en el centro de ese círculo, manteniendo a todos calientes, había un humano con un hacha y la terquedad de usarla.